Muy buenas noches, amada iglesia. Hoy estamos dando continuidad a nuestro segundo proceso de vida, relacionándonos con Dios a través de sus atributos, una vida de confianza. Y sí que necesitamos confiar y depender de nuestro Dios en estos tiempos. Entonces te invito a que no te muevas, te invito a que estés allí, muy conectado con el corazón de Dios, escuchando su palabra, que trae mayor fe a nuestra vida, mayor confianza. Recuerden que estamos memorizando la palabra de Dios y hay tres elementos importantes que usted tiene que tener en cuenta. El tópico es el atributo. En este caso, Dios tiene existencia propia. La referencia sería Deuteronomio 30:15 y el versículo a memorizar. ¿Estás listo? ¿Estás lista ya para que memoricemos de esa manera sin ver absolutamente nada? Ok, el tópico, Dios tiene existencia propia. La referencia, Deuteronomio 30:15 y el versículo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Excelente, si usted lo hizo sin ver nada a su alrededor, estamos memorizando su palabra y veremos sus frutos. Hoy les invito entonces a que no se despegue, a que esté allí conectado, conectada. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Dios es inmutable, y porque Dios es inmutable, usted y yo podemos ser personas de palabra confiable. Entonces esté muy alerta allí, esté despierto para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. El pastor Gonzalo Infante va a continuar con nosotros. Escuchemos. Bueno, seguimos con nuestra segunda parte acerca de el carácter de Dios y de la manera como Dios actúa gracias a sus atributos. Y estamos pendientes del segundo tema. Ese segundo tema tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, no cambia. Es un atributo que nosotros no tenemos, pero Él desarrolla en nosotros un carácter confiable por medio de la palabra. La palabra se vuelve confiable. Él dice en una parte de la escritura que luego veremos que tú sí sea sí, que tú no sea no, lo que demás procede es del enemigo. Entonces, empecemos por ahí. Dios es inmutable. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscarlo. Mientras tanto, ustedes también pueden buscarlo en sus Biblias. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque Él no cambia. Gracias a Dios que Dios no cambia. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, vamos a buscarlo. Santiago capítulo 1, versículo 17, yo estoy buscándolo aquí en el computador. Quiero hacerlo como en tiempo real para que ustedes también tengan el tiempo de buscarlo. Santiago 1:17 dice: toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es incondicional, no hay circunstancia, oración, vida consagrada que le hagan cambiar la esencia de su personalidad, atributo y carácter. Nada lo hace cambiar. Él es invariable. En Hebreos capítulo 11, vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 8, para que lo vayan buscando. Hebreos capítulo 11, versículo 8. La Biblia dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le había hecho una promesa y él no iba a cambiar. Abraham le creyó al atributo y al carácter de Dios. Esta invariabilidad hace que todo el resto de su carácter también sea invariable. Por ejemplo,
Él no variará su santidad, no va a sacrificar su santidad jamás, no va a sacrificar su rectitud, no va a sacrificar su justicia, no va a sacrificar ni el amor ni la verdad. Nunca. Esa es la gran lucha con el posmodernismo y el pensamiento actual, que dice que cada uno tiene su propia verdad y que la verdad es relativa. Es lo que el hombre piensa, pero honestamente Dios no cambia eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano para tratar de armonizar esto? Empieza a cambiar y a tratar de contemporizar, de actualizar, de minimizar, de suavizar lo que Dios dice. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Entonces empieza a mezclar el amor, porque hay amor, entonces Dios no va a tener en cuenta que la gente viva como quiera, porque como Dios es justo, pero también es justo con el otro, entonces conmigo no tanto. Entonces empezamos a variar todo lo que es la santidad, la verdad, la rectitud, y la justicia es nuestra propia justicia, y ahí tenemos mucho problema. Vamos a mirar otra parte en Primera de Reyes, el capítulo 8. Primera de Reyes, el capítulo 8. Esto es como, así no estemos juntos, es un estudio juntos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes 8:56. ¿Por qué vamos a tomar esto? Porque los pactos de Dios son eternos. Las promesas de Dios son eternas, son confiables, porque Él es confiable. Salomón reconoció que el Señor no faltó a ninguna de sus promesas, ni de sus palabras, ninguna dejó de cumplirse. Dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, y ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. En otra parte de la Biblia dice que ninguna de sus palabras cayó por tierra. Yo creo esto, que hay algo en nuestra vida que, como no somos confiables, buscamos seguridad. Y a veces esa seguridad es en el dinero o en las personas, o empezamos a buscar seguridad en nuestras decisiones, o en no dar, en no compartir, en no amar. Mi seguridad es no amar porque no quiero ser herido. Mi seguridad es no compartir porque no me quiero quedar sin dinero, o no me quiero quedar sin posesiones. Mi seguridad es no perdonar para evitar ser humillado, ni servir para evitar ser tratado como esclavo. Empezamos a no confiar en lo que Dios dice en su palabra y empezamos a tener muchísimos problemas. Pero Salomón dijo, ninguna de las promesas ha faltado. Por eso este templo vale la pena hacerlo, porque es un Dios confiable. Y la gran situación es que los seres humanos somos muy variables. ¿Cómo amaneciste hoy? La gente nos tiene que preguntar, ¿y cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Nos tienen que preguntar, porque nuestros rostros y nuestras palabras, y nuestra actitud también, muchas veces expresa un cambio tan profundo y tan drástico. Obviamente nuestra naturaleza caída no va a ayudar. Y somos variables, porque vivimos en esa naturaleza pecaminosa y caída. Entonces van a haber nuevos razonamientos, nuevas circunstancias, nuevas tendencias, nuevos gustos. Si algo nos gusta hoy, mañana no tanto. Lo que es aceptable hoy, mañana no lo es. Y cuestionamos lo que un día creímos. En la sociedad actual se cuestiona todo lo que hicimos los mayores de 40 años. Lo que hicimos como mayores es cuestionado por los muchachos. Con razones, sin razones, pero hay un cuestionamiento. Porque lo que sirvió ayer no sirve hoy. Porque lo que funcionó ayer no funciona hoy. El mismo pueblo de Israel fue inconstante como en la época de los jueces. Los jueces tenían una característica, y es que había como 4 etapas. Ellos eran hechos esclavos por los pueblos cercanos, Madián, Filistea, lo que fuera, como se llamara. Ellos clamaban a Dios en su angustia.
¿Qué hacía Dios? Dios mandaba un libertador. Y pues ¿cuántos jueces hubo? Muchos. Pero una vez libres, este juez gobernaba y mientras ese juez vivía había tranquilidad. Ese juez moría, volvía Israel a pecar, volvían a ser invadidos, volvía otro clamor, volvía otro juez. Así fue que se la pasó en el libro de los jueces el pueblo de Dios. Entonces, en el desierto, un día ellos alababan y hacían fiesta a Jehová, el otro día hacían fiesta a Baal. Un día decían a Moisés que le agradecían y al otro día lo querían apedrear. Un día les encantaba la comida, al otro día maltrataban a Moisés por la comida que les daba. Un día estaban felices por sus tribus y pueblos, otro día estaban fornicando con las mujeres extranjeras. Un día estaban en obediencia a la columna de nube y a la de fuego, el día y en la noche. Y otro día se rebelaban y decían que querían volver a Egipto. Y la verdad somos iguales. En la época de Elías sucedió lo mismo. Él decía, dejen de ser inconstantes y miren a quién sirven. Y una vez que Elías mata a los 450 sacerdotes de Baal, Jehová es Dios, pero llega el Jezabel y ataca y ellos ya no le creen tanto. Es difícil esto. Israel obedecía a Dios, se levantaba a alguien, se acercaban a Dios y en otro momento se alejaban de él. Hemos pecado, dijo Samuel. He pecado, dijo Faraón. Que Dios no me juzgue, ora por mí, decían ambos. La verdad, somos muy variables. En la entrada de Jesús a Jerusalén es otro ejemplo. Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al otro día y en esa semana lo crucifican, decían crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué inconstancia. Y el gran problema es que usamos su nombre en vano y empezamos a hablar que en el nombre de Jesús ocurra tal cosa. En el nombre de Jesús haya tal cambio. En el nombre de Jesús haya tal situación. Y empezamos a usar el nombre de Dios en vano. Y empezamos a usar el nombre de Dios para cosas triviales. Hemos acomodado nuestros planes para que Dios los bendiga, en lugar de andar en la bendición de los planes de Dios. Y el gran problema es que con esta actitud y nuestra inconstancia como iglesia, muchos hablan que Dios no es confiable. Y es lógico. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí y confiamos en Dios? Dios no tiene que responder como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo quiero. Él no tiene que hacer eso. Él no tiene que respondernos. Y por eso a veces se ha hecho no confiable. Gente como Freud, según narraciones, hizo una oración a Dios y Dios no se la contestó a su manera. Karl Marx, hijo de pastores o de líderes por lo menos cristianos, grandes enemigos de Dios han nacido del cristianismo porque Dios no fue confiable para ellos, porque lo tomaron a su manera y en su forma. También la iglesia entonces ha hecho que Dios no sea confiable. Muchos creen que la iglesia es un motivo de negocio o de movimiento político. O muchos han pensado que Dios es alguien que no es digno de ser confiable porque la iglesia ahora es peleas entre ellos, legalismos, muchas tendencias, donde Dios está ahí, pero honestamente Dios no está ahí. Y Dios se vuelve alguien no confiable para la gente, y Dios se vuelve alguien que honestamente las personas dicen, ¿dónde está su Dios? Como dijo el salmista. Bueno, la obediencia de la iglesia también se vuelve algo muy cuestionable. La obediencia de los hijos de Dios, y a veces nos toman como locos, y honestamente hay razones para decirlo en más de una ocasión. Esas acciones y actitudes negativas de nosotros hacen que disminuyan las bendiciones y nuestra experiencia personal con Dios cae. Entonces hay varias cosas que hacen que nuestra variabilidad en confiar en Dios, nuestro apresuramiento a que tiene que ser como decimos, nuestra falta de perseverancia en la oración, nuestra falta de diligencia en obedecer, en mostrar un camino diferente a este mundo y sí que lo necesita,
hace que Dios no sea confiable. Entonces vamos a colocar como unas 7 características de la invariabilidad de Dios. Y vamos a leerlas de una manera tranquila. No vamos a correr. La verdad, no tiene tanta información realmente. Espérame que se me va y no quiero que se me vaya. Esta palabra es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí ya llegó, ya volvió mi mouse. No quería volver. Pero vamos a verlo de una manera sencilla, de una manera práctica. Y vamos a empezar por Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 8, y muchos lo conocen, en los versículos 38 y 39, nos habla de la invariabilidad del amor de Dios. Por lo cual dice Pablo, miren, aquí hay dos elementos. Uno, la invariabilidad de Dios, y otro, la confianza de la persona. Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él estaba seguro que Dios lo amaba. Yo pregunto, ¿cuántos están aquí seguros que Dios los ama? ¿Cuántos están convencidos del amor de Dios? ¿Cuántos están sin ninguna sombra de duda que Dios hoy dice, te amo y estoy para ti y estoy contigo? Yo no sé. Yo no sé, pero creo que el amor de Dios, según esto, Pablo lo tenía claro. Por eso, ustedes a veces se preguntan, porque lo he oído muchas veces y me lo preguntan, ¿por qué estos hombres y algunos de la historia dieron su vida tan profundamente? Entregaron su vida porque sabían que Dios es confiable, que Dios es invariable y que su amor no iba a variar y que si morían, su amor no cambiaba. Si en los cielos ocurrían cosas en lo alto, no iba a cambiar el amor de Dios. Si en lo profundo sucedía, si a los lados sucedía, si ángeles venían a separarnos, demonios, principados, potestades, hechos presentes, hechos futuros, nada creado nos podía separar de su amor. Ellos estaban seguros que Dios no cambiaba su amor. Yo pregunto, ¿tú crees que Dios hoy no te ama? ¿Y que Dios hoy ha variado su amor por ti? ¿O que ama más a otros? Porque Él una cosa que no tiene esa acepción de personas. De eso sí podemos estar seguros. Entonces el apóstol Pablo fue aún al sacrificio, iba a donde sea, se acomodaba las cárceles, las pedreadas, las regañadas, los azotes, la oposición, porque sabía que Dios no variaba en su amor por él, así le pasaran esas cosas. ¿Cuántos aquí saben o están a punto o saben de personas que están a punto de abandonar a Dios o lo han hecho porque creen que Dios no los ama, porque no les responde, porque no les contesta, porque honestamente para ellos Dios es un Dios que no es confiable? Bueno, Pablo sabía que Dios era confiable. Ya leímos Malaquías 3:6, que es nuestro segundo punto, donde dice que yo, Jehová, no cambio. Por eso no han sido consumidos. Dios no cambia. La pregunta de muchos, ¿cuál es la posición de Dios ante las protestas? ¿Cuál es la posición de Dios ante la injusticia social? ¿Cuál es la posición de Dios ante el maltrato? Lean el libro de Amós y van a encontrarse cuál es la posición de Dios. Van a ver qué piensa Dios, qué opina Dios, qué dice Dios. Interesante. A mí me parece muy interesante el tema, porque al fin y al cabo vamos a terminar viendo que Dios en todos los casos ama la justicia, ama la misericordia, quiere hacer el bien, está con muchas promesas para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Dios sí está con los oprimidos, Dios sí está para bendecir a aquellos que lo buscan.
Pero Dios también dice que nos sometamos a las autoridades. Dios también dice que pone y quita reyes. Todo esto hay que tenerlo en contexto, pero en el libro de Amós, en medio de unos problemas impresionantes de injusticia social que ocurrían en Israel por culpa de los reyes de Israel que no eran buenos. No hubo un solo rey después de Jeroboam I. No hubo un solo rey que fuera un buen rey. Pero el que no cambiaba era Dios. Ahora, cuando usted apoya una posición u otra, tiene que pensar que apoya a Dios. Y tiene que pensar con el equilibrio que Dios piensa. Y tiene que hacer lo que Dios le mande hacer. Porque en el nombre de la justicia, ¿qué podemos hacer? O en el nombre de la autoridad, ¿qué podemos hacer? En el nombre de la corrupción, contra la corrupción, ¿qué podemos hacer? Lean Amós. Pero Amós fue escrito en el año 750 más o menos, es la época de Amós, 750 a.C. También estaba Oseas. Y Oseas es contemporáneo de Amós, pero Oseas predica mucho más largo. Parece que el ministerio de Amós fue corto, el ministerio de Oseas fue largo. Dios manda y dice en el libro de Amós, santidad a Jehová. Habla de la justicia de Dios. Ay de ustedes. Pero por años, como por 30 años más, 40 años más, con Oseas y otros profetas dice, pero mi misericordia se extiende si ustedes vuelven a mí. Vuelvan a mí, vuelvan a mí, vengan a mí, como la esposa infiel que yo rescato. Él es confiable. Y Él no es un momento misericordioso y en otro momento justo. Ambos son bases de su carácter y sus atributos. Dice el Salmo 89, 14, 15, que el trono del Señor se cimenta, se basa en la justicia y el juicio, en su santidad. Su trono es santo y justo, pero delante de su rostro está la misericordia. Para llegar allá, para llegar al trono del juicio, la misericordia de Dios está primero. Y en Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces yo sí quiero llamar la atención en este momento a qué es el asunto acerca de que Él no cambia. Él no cambia. No tenemos entonces que crear movimientos pro-liberales, pro-conservadores o progresistas o de centro. No. Yo creo que nosotros tenemos que ir, claro, nuestros pensamientos políticos cada uno los escoge, pero creo que nosotros tenemos que decir que primero necesitamos que Dios obre en estas vidas y corazones, porque Él no cambia. Lo que está pasando en Colombia, estamos hablando del 2021, mayo, no hace que Dios diga, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esta gente? Este gobierno me salió de las manos, vamos a acabarlo, vamos a apoyar las marchas, vamos a salir. Pero yo no veo tampoco a Dios diciendo, ustedes se me quedan quietos y no hacen nada porque a mí me respetan al presidente. Pero pienso que Dios tiene un pensamiento tan claro acerca de la autoridad, que es una sombrilla de protección. Y Él va a juzgar la autoridad al tiempo que Él le pide a la gente hacer. Porque hay una palabra que yo quiero hacer de pregunta en este momento. Dios no cambia en su justicia, pero tampoco cambia en su misericordia, ¿verdad? La pregunta que uno puede hacer en este momento es, está bien, Dios no cambia en su justicia, Dios no cambia en su misericordia, lo creemos. Pero la pregunta que tengo en este momento es, ¿qué tal que Dios te dijera, está bien, voy a ser justo? Está bien, voy a colocar la misericordia. Pero la justicia voy a aplicarla completa contra el gobierno, los que están a favor de las marchas, de los paros. Él va a decir esto, por ejemplo, voy a hacer que el gobierno reaccione, lo voy a mover, lo voy a cambiar, lo voy a juzgar, voy a salir a las marchas. Perfecto. Lo primero que hace. Pero voy a hacer una cosa antes y te lo voy a preguntar a ti. Voy a salir contigo a luchar contra esto, porque no es justo. Pero antes de salir, quiero que estemos de acuerdo los dos en que voy a tratar tu injusticia primero. Voy a empezar por ti. La pregunta que tengo en este momento es, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías en este momento? Si Dios te dijera, sí, vamos a salir, pero arreglemos en casa los dos primero. Voy a aplicar toda mi justicia primero contigo y luego salimos los dos. O
Vamos a tener misericordia tanto de los que están aquí protestando por cosas sociales, como vamos a tener misericordia del gobierno. Pero primero arreglemos esto. Voy a tener misericordia contigo. Cambia mucho cuando nos dicen que somos primero, me parece a mí. Entonces uno siempre se pregunta, ¿y si Dios es misericordioso y no juzga esto, qué? Dios es justo y va a seguir siendo justo y será justo. Cuando Él aplica misericordia, Él dice, yo te diré cómo aplicaremos la justicia, porque esto no es correcto. Pero primero, marcha la misericordia antes que el juicio. El Señor no cambia. Si Él cambiara, wow, terrible. Vamos a un tercer aspecto que yo quiero que miremos aquí en Santiago 1:17. ¿Se acuerdan que decía que el Señor no hay en Él ni sombra de variación? No hay variación. No hay cambios. Dios no tiene ni sombra de cambios. No hay mudanza. Entonces, Él jamás variará. Hay momentos donde queremos torcer el brazo de Dios, digámoslo de alguna manera, para que Dios haga lo que yo quiero. Y mucha de la teología moderna tiene que ver con un Dios al cual yo le puedo decir y hacer actuar o activar, como le llaman algunos, cuando doy un dinero, cuando hago un voto. Yo no estoy hablando que los votos no tengan validez. No son idea de Dios, yo quiero decírtelo de esa manera. Los votos, como el divorcio, no son idea de Dios, pero Dios los reguló. ¿Por qué? Porque Él dijo, bueno, es una manera en donde el pueblo parece que me va a obedecer de alguna forma. Entonces vamos a regularlo. Y la primera regulación que Él coloca es, si ustedes van a hacer un voto, por favor, cúmplanlo. No es mi idea. Yo no les estoy pidiendo que hagan un voto. Yo no les estoy diciendo que lo hagan. Pero si lo van a hacer, cúmplanlo. Pero he visto demasiada defraudación en el pueblo de Dios. Porque algunas de las cosas que nosotros hicimos para que Dios hiciera, no se llevaron a cabo. Esas transacciones no fueron posibles en algunos momentos y las personas terminaron fue mal. Las personas terminaron fue heridas con Dios porque Dios no era confiable. Quitemos eso. Si usted va a hacer un voto al Señor para que Dios haga, tiene que exponerse a que Él no va a variar su voluntad o que habrá momentos en donde responda no en su perfecta voluntad. Entonces nos va a tocar tener mucha paz y mucha tranquilidad en la manera en que abordamos esto. Usted quiere dar un dinero esforzado, ¿es bíblico? Usted quiere dar una ofrenda especial, hágalo. Usted quiere bendecir a una persona, hágalo. Había un predicador, John Wesley, que decía, dé lo que pueda, gane lo que pueda, ahorre lo que pueda. Si usted puede hacerlo y si usted quiere hacerlo, lo que pasa es que no podemos ahora decir que si Dios me respondió por una ofrenda esforzada a mí, entonces ahora a todos les va a hacer lo mismo. Entonces el próximo libro se me llamaría La zarza y yo. Entonces Moisés describe cómo tener llamados por medio de una zarza ardiente que no se consume. O en ciertos momentos David, cuando los ángeles pisan los árboles, porque acuérdense que él le dijo a David, esta es la estrategia, oirán los árboles como pasos allá y yo ganaré la guerra. Entonces David nos dice ahora qué hacer para ganar batallas por medio de ángeles caminando sobre los árboles. Ángeles o ruidos, lo que quiera usted decir. O cómo obedecer a Dios sin matar a tu hijo. Un libro escrito por Abraham. Y usted le puede colocar Abraham de Ur de Caldea. O cómo hacer que Dios lo bendiga a usted por medio de un voto y un pacto de Jacob. Tantas cosas. O Sansón, cómo dejarse crecer el cabello mientras planeas la muerte de los filisteos. O sea, las experiencias personales, Dios se las mandó a hacer a ellos, pero los principios de Dios son distintos.
el Señor jamás variará. Yo no voy a hacer con nada que yo le diga. No voy a hacer que Dios cambie. Ahora, Él permite. Sí, claro, él sí permite cosas. Él sí permite situaciones. Él sí permite que nosotros terminemos diciendo, oye, pero ah, Dios me respondió, pero no era su perfecta voluntad. Hay un salmo que dice, les dio lo que pidieron, pero envió mortandad. Él les dio codornices, pero no era lo que él quería, porque ese animal en el desierto, en horas, no había refrigeración, iba a estar podrido y ellos acumularon montañas y se comían, qué rico carne. Dios les dio lo que le pidieron, pero envió mortandad tras ellos. Hay momentos donde nos toca un poquito más de tranquilidad para decirle, Señor, tú no vas a cambiar. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que nos ama. Bueno, el cuarto punto que quiero aquí tocar está, ya lo leímos en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 56, en donde Salomón dice, ninguna de las promesas y de los pactos que hizo con Moisés ha fallado, ha faltado. Yo he visto que hay un gran movimiento y hay gente de Dios que lo hace y hay gente de Dios que no lo hace, como hay gente que no es de Dios y lo hace. Y es esta frase de Dios me está diciendo, Dios me dijo, el Señor me está mostrando, Dios me está diciendo. Yo creo muchísimo que Dios le habla a la gente. Pero hay momentos donde no todo lo que me diga a mí tiene que ser así. Yo estaba seguro hace unos 11 años de un negocio que tenía que hacer con una casa y estaba convencido. Yo dije, ¿sabes? Dios me lo dijo, mi familia me creyó, todos estaban expectantes y el negocio se perdió. Una vez sucedió eso, me dio tanto dolor, tanta decepción que yo duré más o menos 5 años, no 4, preguntándole a Dios tantas cosas que por qué me lo permitió hacer. La frase Dios me dijo cayó al resto, cayó a todo el mundo, los consejeros dijeron, bueno, si el Señor se lo dijo y Dios le habla, pues será así. Entonces no quisieron decirme más consejo porque Dios ya me lo había dado. En estos casos, dice aquí Salomón que conforme a lo que le dijo a Moisés, ninguna palabra faltó. En otras palabras, lo que Dios dijo, lo hizo. Ahora, yo no puedo ponerme a decir que Dios me dijo todo el tiempo, porque hay momentos donde es mi carne. El problema del Dios me dijo es que termino yo haciendo que los demás digan, bueno, entonces no me meto. O controlarlos. A Dios se lo dijo. A decir, saben, yo tengo un sentir de Dios. Yo tengo un sentir de parte de Dios. Yo creo que es Dios. Y lo quiero colocar ante ustedes. Yo le hubiera hecho eso a mis consejeros. Tenía 7 consejeros. Y les dije, miren, Dios me dijo esto. Todos se retiraron. Y yo dije, quedamos tú y yo. Pues si Dios y yo somos mayoría. Y me fue mal. Porque no ha sido el Señor el que me habló. Y si me lo habló no era para ese momento, ni de la manera que yo escogí hacerlo. Entonces, era muy diferente decir, yo tengo un sentir de parte de Dios y lo quiero someter a ustedes que dicen, porque son mis amigos y mis consejeros. Yo tengo un sentir. Y ellos me hubieran dicho, cuídate de esto y esto. De pronto no es el momento. Ojo con esto, ojo con aquello. Y yo miraba qué decisión tomaba. Pero mejor, o sea, el principio no es el Señor me está diciendo, sino el principio es el Señor dice en su palabra, por lo tanto, yo creo eso. Y hay momentos donde las promesas de Dios son inquebrantables y los aplico sí o sí. Salvación para la familia, Dios la quiere. Dios quiere responder. Él dijo que no se preocuparan por las necesidades básicas. Pero hay cosas donde honestamente es que yo creo que me tengo que casar con ella porque Dios me lo mostró. No necesariamente. Y hay momentos para que aún esas promesas de la familia tengan
respuesta en su tiempo, pero también hay miembros de la familia que pueden decir que no quieren y rechazan el amor de Dios. Él dice, tú y tu casa serán salvos, se lo dijo al carcelero. Ahora el deseo de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Por toda la Biblia está ese principio. Pero también dice que hay algunos miembros de su familia que estarán contra los otros. Entonces, ojo con las promesas. Creo firmemente en que Dios lo dijo y Dios lo hará. Y yo creo firmemente en que, ¿cómo tomo yo las promesas? Como para que ustedes tengan como algo que ahora, después de la experiencia de perder X suma grandota de dinero que no he recuperado, pero que Dios fue fiel porque a pesar de mi torpeza, Dios me ha seguido manteniendo y Él ha sido fiel. Aprendí un principio y es que toda palabra que tú creas que viene de Dios, deben haber 2 o 3 palabras que lo confirmen. Y deben haber momentos aquí y allá de personas confiables, de personas de Dios, llenas del Espíritu Santo, que digan yo, y que ni siquiera se vean, yo siento esto. Una vez tengas confirmación de una palabra, de una visión, de un sueño, de una promesa bíblica, de un deseo, de lo que quieras, la colocas delante del Señor, pides que te la confirme y Dios cómo no te la va a confirmar. Ahora, siempre no manipules con eso del Señor me dijo. Porque si tú tienes un sueño y al otro día dice el Señor me dijo esto para ti, y si la gente me cree, pues late a decirle, mira, tuve algo que sentí en mi corazón y tengo que contarte, pasó lo siguiente. Hace unos días le pasó a mi hijo. Él está con una situación compleja, no compleja, sino necesita una respuesta de parte del cielo. Que Dios le responda. Estaba desanimado y alguien de la familia lo llama sin saber y le dice, oye, yo siento del Señor decirte que lo que estás esperando, tranquilo, Dios te va a responder. Solo espéralo. Él se animó y llegó donde mí y me dijo, mira, le dije, perfecto, vamos a colocar esto aquí. Y vamos a esperar la respuesta del Señor, pero tú dices, ahora vamos a mirar versículos de la Biblia que cuadran con esto. ¿Y qué sientes? Me dijo, no, yo siento que es una palabra del Señor. Perfecto. Y le dije, entre la respuesta que Dios te va a dar y la promesa que te ha dado, siempre hay un tiempo. Espérala. Vamos a esperar. Él quedó con paz. Sintió un respaldo hermoso. Por lo menos Dios le estaba diciendo en principio, yo no me he olvidado de tu petición. Tranquilo. Y descansó en el Señor. Porque cuando confirman nuestros deseos pecaminosos, lo que hacemos es fortalecernos y enorgullecernos. El Señor me dijo. La esposa le dice, pero es que yo no veo eso tan claro. El pastor le dice, yo no estoy seguro. Y tú dices, es que el Señor me lo dijo. Ahí empezamos a tener problemas. Ahora, si Dios te lo dijo y estás seguro, dale. Dale. A mí me parece muy chévere cuando la gente siente que Dios le habla. El problema es esto. Dios es inmutable. Y Dios tiene momentos, principios, formas, maneras. No podemos hacer quedar en mal el nombre de Dios simplemente porque cogimos la verdad bíblica y ahora la queremos aplicar a la mala. No, el Señor me dijo que el presidente de Colombia iba a ver a sus enemigos en el piso. Pero hay otro que dice, el Señor me mostró que este presidente impío va a caer. Oye, yo pregunto, ¿cuál de los dos le habló Dios? A que nos pongamos de acuerdo a decir un momento. Colombia ha pecado, Colombia ha fallado, Colombia está llena de idolatría, de corrupción, de narcotráfico, de violencia, de muerte, de ambición. Señor, perdónanos. Ten misericordia en nuestra nación y empezar desde nosotros a un cambio profundo y radical de la manera de ver a Dios y de ver las cosas y empezar juntos a decir la iglesia ahora por Colombia y pide misericordia, cambia esa nación. Eso pasó en Uganda, eso pasó en Kenia, eso ha pasado en países donde era terrible la situación, ha pasado en avivamientos mundiales.
Eso es bíblico. Si se humillare mi pueblo. Empieza por si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Esto no es sin oración. Y, ¿cómo es? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y buscar en mi rostro. Esto es búsqueda del rostro de Dios. No es simplemente una repetición del Señor me dijo. A veces ni hay eso. Y se convirtieron, hay un cambio de conducta, se convirtieron en sus malos caminos. Hay 4 cosas y hay que hacerlas de corazón. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces las promesas son condicionales a un cambio, las promesas son condicionales a la fe, las promesas son condicionales a que Él, si lo dijo, lo va a cumplir. Entonces yo no me afano, ya se lo dejo en sus manos. Entonces me detuve un poquito acá porque de las cosas que más ha hecho que el pueblo de Dios se hable mal de Él y de su Dios es de esto, de andar corriendo diciendo que como Dios lo dijo, me lo dijo, lo hará. Y así hay muchas personas que han perdido sus casas, sus empleos, su salud y su vida. Al tiempo que como Jehová no cambia, la verdad nunca dejará de ser así, pero a la manera de Dios como la cumplirá. La verdad, la honestidad, los gobiernos pueden caer primero de su altivez para reconocer a Dios, sino Dios juzga cada uno. Y Dios usa las cosas para bien. La pregunta que tengo aquí es, ¿todos queremos cambios? Sí. ¿Para dónde? ¿Y hacia quién? Porque yo puedo decir que esta casa me disgustó, le echo fuego, quemó todo porque el Señor me dijo, ¿y a dónde me voy? Ah, no, el Señor verá, ¿a dónde me voy? No es que el Señor me dijo, ¿cómo te dijo que quemaras una casa? Eso es lo que está pasando en Colombia. Estamos quemando a la nación para un cambio. ¿Hacia dónde y con quién? Seguimos. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. A ver si me coge acá. Hebreos, el capítulo 6. Entonces no hagamos quedar mal el nombre de Dios. Por simplemente, versículos 13 al 20. Por simplemente ser tercos y personas que creen que poseen la verdad sin el cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo, hay gente, hay consejeros, hay un Espíritu Santo que si habla lo confirma. ¿De acuerdo? Hebreos 3, 6, 13 al 20 vamos a hablar de la confiabilidad eterna de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios? Jurando por sí mismo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Pasó? Pasó. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí hay otro principio de la invariabilidad de Dios. Dios dijo, se lo juro, no lo puedo jurar por alguien mayor, o sea, se lo confirmo por mí mismo, se lo confirmo y se lo quiero decir, que te bendeciré, que haré de ti una nación grande, que serán millares por todo el mundo, hay judíos. Dios cumplió, pero ¿qué hizo? ¿Cuál era la promesa a él? Porque le dijo que mira las estrellas. Él no vio eso, pero él sí vio el cumplimiento del nacimiento de su hijo cuando eran viejos, ella era estéril, ya no había posibilidades de nada. Pero para Dios sí. Para Dios sí había grandes posibilidades porque Él lo dijo. Entonces, dice aquí la Biblia, porque esperó con paciencia. Hay momentos entre la promesa invariable de Dios y el cumplimiento. Por eso te digo que lo que pasó hace 11 años es posible que Dios me lo hubiera dicho, pero era el momento y la manera, no esperé ningún consejo más. Y yo me pongo de ejemplo. Gracias a Dios yo no estoy amargado. Y hubo un momento donde pude haberme amargado con Dios. Por eso soy tan tajante en esto.
Porque un pastor que ama a Dios desde niño lo conoce. Yo conozco a Dios desde niño. He visto a Dios actuar tantas veces. Yo vi cómo mi mamá recibió unas promesas de Dios. Algunos de ustedes probablemente la conocieron. Una mujer de fe. Sí, de principios y de fe. Pero la espera entre la promesa y el cumplimiento, 25 años. 25 años. Y él sabía que Dios le había prometido, pero en medio de eso se metió con Agar. En medio de eso dijeron como que, sí, no, la promesa de Dios puede ser por ella, ¿por qué no? Lo hizo a su manera, con una promesa por sí mismo, que le daría un hijo. Él tuvo un hijo, pero no era el hijo de la promesa. ¿Cuántos años esperó Jesús para iniciar su ministerio? El Señor le prometió, vas al mundo a salvarlo. Por 30 años no se narran milagros, no se narran predicaciones, nada de eso se narra por 30 años en Jesús. Y espera 3 años, dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y él era el Mesías, había una promesa de salvar el mundo. Poquito fuerte todo esto, creo yo. Porque nos puede cambiar un poquito la teología loca, perdóneme, que es ya, con paciencia. ¿Cuántos años esperó Moisés? Yo creo que él, cuando fue criado desde chiquito, él vio el pueblo, y yo no creo que el llamado le empezara a los 40 cuando mató al egipcio. Yo creo que el llamado empezó mucho antes. Digamos 60 años, aunque fueron 80 antes de cumplir el llamado. Póngale que a los 18, a los 15 años, él empezó a entender esto. Más o menos 65 años esperando el cumplimiento de una promesa, pero alejado totalmente de ella, 40 cuando estaba en Madián. Los discípulos, como así que el Mesías, como así, muere, pero también al tercer día resucita. Todo tiene condición y todo tiene cumplimiento con paciencia. Por eso Santiago dice que, o la Biblia dice que, creo que es Pedro, dice, con paciencia y con fe se alcanzan las promesas. Perdóneme que no recuerdo cuál de los dos, pero podemos buscar ese versículo. Con paciencia y con fe se heredan las promesas. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entre los hombres juran por uno mayor, nos ponen la casa, ponen un fiador, ponen a alguien que tiene más plata. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales Dios es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es muy claro. Es supremamente claro lo que Dios está diciéndonos en este momento. Y es que Él no cambia, Él es inmutable, pero hay una paciencia que hay que tener y que hay que esperar. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Hebreos capítulo 7, vamos a buscarlo aquí. Versículo 24. Hebreos 7, 24. Y vamos a hablar que su intercesión es inmutable. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote presenta su vida a favor de la gente ante Dios. Él es el sumo sacerdote para siempre. Y su presencia en el cielo tiene que ver por el sacrificio perfecto que hizo, que no cambiará. Sus llagas no cambiarán, su muerte no cambió, su resurrección tampoco. La oración por ti y por mí es inmutable. Dice, permanece para siempre.
Dios no va a cambiar nunca, jamás de los jamases, su intercesión y su sacerdocio por nosotros. El sumo sacerdote, dice Hebreos, está ahí intercediendo por nosotros todos los días. ¿Cómo le agradezco? Te dirá, nadie ora por mí. Él lo hace. Su intercesión es inmutable. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que interceder por ti? Y vamos a Hebreos 6, en el versículo 17, que ya lo leímos, para la última, 6:17. Esta es la última, 6:17. Está hablando acerca que su propósito es inmutable. Más dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él tiene un propósito y su propósito no va a cambiar. Ese propósito es inmutable. Él dijo, la iglesia está para ser discípulos, la iglesia está para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Y la Biblia dice que estamos para ir por todo el mundo. La Biblia dice que quiere poblar el cielo de gente de toda raza, lengua y nación que glorifique a Jesús como su Señor. Eso no va a cambiar. Su propósito como iglesia no va a cambiar. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está siendo discípulo. La iglesia está orando. La iglesia está glorificando a Jesucristo. La iglesia está trayendo gente a sus pies. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso los llamo. Bueno, la inmutabilidad. Eso hace, y termino con esto, que tengamos que ser personas que no se retractan cada rato de lo que dicen o piensan. Llénate de principios bíblicos. Llénate de una relación creciente con Dios. Cuida mucho lo que dices. Cuida mucho cómo tratas de vender una imagen del evangelio que es rápida y es realmente pasa por encima de quien sea. No. Dios es inmutable, sus promesas son inmutables, su propósito es inmutable, su sacerdocio es inmutable, su corazón por nosotros, sus principios son inmutables. Entonces simplemente unámonos a Él y volvámonos gente de palabra. Que tú sí sea sí, tú no sea no. ¿Cuántos de nosotros tienen que pedir perdón en este momento porque muchas veces dijimos algo que después nos tuvimos que retractar? Que Dios nos perdone. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, reconociendo que a pesar de nuestra variabilidad, de haber hablado en tu nombre, de habernos metido tantas veces a decir cosas que tú no dijiste, tú sigues siendo fiel y sigues siendo bueno. Yo te pido perdón, porque yo creo que en más de una ocasión terminé diciendo cosas en el nombre de Dios, diciendo que Él había dicho y que tú no tenías ni en tu cabeza. Pero yo creo que la inmutabilidad tuya tiene que ver en que siempre, siempre cuando inicias algo, lo harás y lo cumplirás. Yo me quiero unir a eso, Señor. Y quiero unirme a la obediencia absoluta. Quiero unirme al corazón tuyo que conoce, que ama, que tiene la veracidad de tus promesas. Lo que dije hoy, lo que nos lleva es a confirmar las promesas, a estar seguros que tú estás con nosotros, a estar seguros que tú nos amas, que eso no va a cambiar, que tu verdad no va a cambiar y que estarás con nosotros para siempre. Gracias, bendice a la iglesia de Montería, Señor, y a todos aquellos que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo bien grande, nos vemos pronto. El Señor no cambia, ya lo hemos visto, ¿no? Nunca lo ha hecho ni lo hará. Él es inmutable, en Él podemos confiar, es confiable. Y nuestro versículo a memorizar, recuerden el tópico, Dios es inmutable. La referencia número 23:19, la vamos a leer en Reina Valera 2015, y el versículo a memorizar dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Nuestro Dios es inmutable. Les dejo entonces para que usted pueda memorizar la palabra y sigamos reflexionando acerca
de nuestro Dios inmutable. Dios les bendiga. Nos vemos la otra semana.